El aire acondicionado de la suite presidencial zumba con un sonido bajo y constante, un contrapunto artificial al caos orgánico que se desata 40 pisos más abajo. Estoy sentado en el balcón del Four Seasons en Maui, con los pies descalzos descansando sobre la barandilla de piedra volcánica. En mi mano derecha sostengo una copa de cristal de Baccarat, llena hasta el borde con un Dom Perignon Vintage que, irónicamente, pagué yo mismo hace unas horas como parte del paquete de celebración. Abajo, en los jardines inmaculados que bordean la playa de Bailea, las luces de las antorchas tiki parpadean nerviosamente, iluminando escenas de pánico social que parecen sacadas de una película de desastres. Si los desastres ocurrieran entre gente vestida de lino italiano y seda salvaje. Puedo ver pequeños puntos blancos y beige, los invitados, corriendo de un lado a otro. Escucho fragmentos de gritos arrastrados por la brisa del Pacífico. No son gritos de terror físico, sino de algo mucho peor para esta clase de gente, el terror al escándalo. Si entrecierro los ojos, casi puedo distinguir la figura de mi madre, Gisela, probablemente desmayada en una silla Tiffany, abanicada por 3 meseros confundidos. Y a mi padre, Rodolfo, gesticulando violentamente hacia un guardia de seguridad, intentando recuperar una autoridad que perdió en el momento en que yo abrí la boca frente al micrófono. Debería sentirme mal. Eso es lo que diría cualquier psicólogo, ¿no? Que destruir el día más importante de la vida de tu hermana menor es un acto de crueldad imperdonable. Debería sentir un nudo en el estómago, esa náusea que precede al arrepentimiento. Pero me toco el pecho y no hay nudo. El champán baja frío y burbujeante por mi garganta. Lo que siento es ligereza. Es como si hubiera estado cargando una mochila llena de piedras durante 32 años, subiendo una montaña bajo el sol, y de repente, alguien hubiera cortado las correas. Me siento flotar. Me llamo Dante. Tengo 32 años. Soy CEO de una empresa de tecnología financiera, tengo un patrimonio neto que mis padres no podrían imaginar ni en sus sueños más húmedos, y soy, oficialmente, el villano de mi familia. Pero para entender por qué decidí convertirme en el villano, por qué elegí la opción nuclear en lugar de la diplomacia, tienen que entender el ecosistema venenoso en el que fui cultivado. No crecí en un hogar, crecí en una puesta en escena. Mi infancia transcurrió en una mansión neocolonial en Lomas de Chapultepec, una de las zonas más exclusivas y pretenciosas de la Ciudad de México. Era una casa de techos altos, pisos de mármol que siempre estaban demasiado fríos para caminar descalzo, y muebles que parecían gritar no me toques. Mis padres, Rodolfo y Gisela, eran los directores de esta obra de teatro. Él, un desarrollador inmobiliario que construía rascacielos de cristal con dinero prestado y sonrisas de tiburón. Ella, una socialité cuya agenda estaba más llena que la de un jefe de Estado, ocupada en desayunos benéficos y tardes de canasta con las esposas de los políticos. Yo fui el primogénito. En teoría, debería haber sido el príncipe heredero. Pero nací con un defecto imperdonable para ellos, era introvertido. No tenía el carisma ruidoso de mi padre ni la belleza fotogénica de mi madre. Era un niño serio, observador, que prefería armar rompecabezas en silencio a saludar a extraños en las fiestas. Dante es especial, decía mi madre a sus amigas, con una risa nerviosa que sonaba como cristal rompiéndose. Es un alma vieja. Lo que realmente quería decir era que yo era aburrido. No servía como accesorio. No mejoraba su imagen. El recuerdo que define mi infancia ocurrió en mi 10º cumpleaños. Había esperado ese día durante semanas. No quería una fiesta grande, solo quería que mis padres estuvieran en casa. Quería que cenáramos juntos, tal vez pedir pizza y ver una película. Ese día, la casa estaba en un silencio sepulcral. Las luces del vestíbulo estaban apagadas. Bajé a la cocina, arrastrando mis pies por el mármol helado. Ahí estaba Nana Lupe. Lupe no era mi sangre, pero era mi madre en todos los sentidos que importan. Llevaba su uniforme azul impecable y olía a jabón Sote y a canela. «Felicidades, mi niño hermoso», exclamó al verme, secándose las manos en el delantal para abrazarme. Su abrazo fue lo único cálido que sentí en todo el día. ¿Y mis papás?, pregunté,
mirando hacia el comedor vacío. La cara de Lupe se ensombreció. Esa mirada de lástima, la llegué a odiar, no por ella, sino porque confirmaba mi realidad. Tuvieron que salir, mijo. Una cena de emergencia con unos inversionistas japoneses. Tu papá dijo que era vital para el negocio. ¿Y mi mamá? Fue con él. Dijo que te dejó un regalo en tu cuarto. Subí corriendo. Sobre mi cama había una caja envuelta profesionalmente, con un moño perfecto. La abrí. Era un set de ajedrez de mármol. Caro, frío, pesado. Y una nota escrita por su secretaria, con la firma estampada de mis padres: feliz cumpleaños, campeón. Cómete el mundo. Con cariño, papá y mamá. Ni siquiera lo habían escrito ellos. Regresé a la cocina con el ajedrez. Me senté en la mesa auxiliar. Nana Lupe sacó del horno un pequeño pastel de elote, un poco quemado de los bordes, con una sola vela torcida en medio. Pide un deseo, mi amor, me dijo, con los ojos brillantes. Cerré los ojos con fuerza. No deseé juguetes. No deseé superpoderes. Deseé ser invisible. Deseé que dejara de dolerme el pecho cada vez que ellos me miraban como si fuera un mueble más. Esa noche, comiendo pastel de elote mientras mis padres brindaban con sake al otro lado de la ciudad, aprendí la lección más importante de mi vida financiera: el valor y el precio son cosas distintas. Mi ajedrez costaba miles de pesos, pero no valía nada. El pastel de Lupe costaba unos cuantos pesos, pero valía mi vida entera. Ese fue el día en que empecé a construir un muro alrededor de mi corazón. Ladrillo a ladrillo, silencio a silencio. No sabía entonces que ese muro sería mi única defensa contra el huracán que estaba por llegar 8 años después. Si mi infancia fue una película muda en blanco y negro, la llegada de mi hermana Miranda fue como si alguien hubiera encendido un televisor 4K con el volumen al máximo en medio de la sala. Yo tenía 8 años cuando ella nació. Recuerdo el embarazo de mi madre como una época de histeria colectiva en la casa. Gisela, que conmigo apenas se había quejado, ahora trataba su embarazo como un evento sagrado. Decoraron una habitación entera con muebles importados de Italia, pintaron murales de querubines en el techo y contrataron a una enfermera nocturna meses antes de que la bebé naciera. Cuando Miranda llegó a casa, envuelta en mantas de cachemira rosa, quedó claro de inmediato que la jerarquía familiar había sido reescrita. Yo había sido degradado de hijo único decepcionante a súbdito invisible. Miranda era, para crédito de mis padres, una bebé hermosa. Heredó los ojos verdes de mi abuelo paterno, un rasgo que mi padre fetichizaba como prueba de su linaje europeo, y tenía rizos dorados que parecían hechos de luz solar. Era la muñeca viviente que Gisela siempre quiso. Y mira esos ojos, Rodolfo, decía mi madre, inclinada sobre la cuna, ignorando que yo estaba parado en la puerta con un dibujo que había hecho para la bebé. Va a ser una rompecorazones. Es una princesa azteca, pero con clase europea. El apodo se quedó. La princesa. Desde que tuvo uso de razón, Miranda aprendió que su llanto era una moneda de cambio con valor infinito. Si lloraba, obtenía cosas. Si reía, obtenía aplausos. Recuerdo una tarde específica cuando ella tenía 5 años y yo 13. Estábamos en el jardín trasero. Mis padres tenían invitados, por supuesto. Siempre había invitados, necesitaban audiencia. Miranda estaba corriendo con un vestido blanco de encaje, persiguiendo a uno de los pavos reales que mi padre había comprado por capricho. Yo estaba sentado en un banco, leyendo un libro de historia. Dante. Gritó Miranda. Atrápalo por mí. Quiero una pluma. Déjalo en paz, Miranda. Los animales no son juguetes, le dije sin levantar la vista. Ella se detuvo, indignada por mi negativa. Sus ojos verdes se entrecerraron con una malicia precoz. Corrió hacia una mesa donde había una bandeja de copas de cristal y, mirándome fijamente, empujó la bandeja. El estruendo del cristal rompiéndose detuvo la fiesta. Todos voltearon. Antes de que yo pudiera abrir la boca, Miranda se tiró al suelo y empezó a sollozar dramáticamente, señalándome.
Dante me empujó. Dante me empujó y tiró las copas. Mi padre cruzó el jardín en 3 zancadas. Su cara estaba roja de ira, una vena palpitaba en su frente. No preguntó. No investigó. Me levantó del cuello de la camisa, arrancándome de mi libro. ¿Qué demonios te pasa? Me gritó, sacudiéndome frente a todos los invitados. ¿Estás celoso de tu hermana? ¿Eres un animal? Yo no fui, intenté decir, pero la voz se me quebró. Cállate. Bramó él. Lárgate a tu cuarto. Y no salgas hasta que aprendas a comportarte como un caballero. Mientras subía las escaleras, humillado, con las lágrimas ardiendo en mis ojos, volteé hacia el jardín. Mi madre estaba abrazando a Miranda, dándole besos en la cabeza. ¿Y Miranda? Miranda me estaba mirando por encima del hombro de mi madre. Y sonrió. No fue una sonrisa inocente. Fue una sonrisa de triunfo. A los 5 años, ella ya sabía que tenía el poder absoluto. Ella era la luz, y yo era la sombra que debía ser purgada. A medida que crecíamos, la disparidad se volvió obscena. Si yo sacaba un 9.5 en la escuela, mi padre preguntaba quién había sacado el 10. Si Miranda hacía un dibujo de palitos, lo enmarcaban en la sala. Si yo pedía permiso para ir al cine, tenía que negociar y hacer méritos. Si Miranda quería ir a Disney un fin de semana, mi padre llamaba a su agente de viajes. Empecé a sentir no solo celos, sino un profundo desprecio. No solo por ellos, sino por el sistema que habían creado. Estaban criando un parásito. Un parásito hermoso, brillante y encantador, pero un parásito al fin y al cabo. Y lo peor era que ella no tenía la culpa, no al principio. Ellos la moldearon. Le enseñaron que el mundo le debía todo solo por existir. Le amputaron la capacidad de esforzarse, de sentir empatía, de entender el valor del trabajo. La convirtieron en una Golden Child, una niña de oro. Y a mí me convirtieron en el scapegoat, el chivo expiatorio, el contenedor de todas sus frustraciones y fallos. Pero lo que ellos no sabían es que el chivo expiatorio, al ser exiliado al desierto, aprende a sobrevivir. Aprende a cazar. Y eventualmente, aprende a volver. Cuando cumplí 12 años, la tensión en la casa se volvió insostenible. Mi mera presencia parecía irritar a mi padre. Yo era un recordatorio constante de que su genética no era perfecta, de que tenía un hijo que no encajaba en su molde de triunfador social. Además, Miranda requería cada vez más atención. Sus clases de ballet, sus sesiones de fotos, sí, mi madre le pagaba books profesionales a los 7 años, sus fiestas. Yo ocupaba espacio. Yo consumía oxígeno. Una noche, escuché a mis padres discutiendo en su despacho. No sé qué hacer con él, Gisela, decía mi padre, con voz cansada. Es raro. No tiene amigos de buena familia. Se la pasa leyendo o hablando con la servidumbre. Me pone nervioso. Tal vez necesita estructura, sugirió mi madre. Mi prima envió a su hijo a ese internado militar en Monterrey. Dicen que hacen milagros. Los convierten en hombres de verdad. Es caro, dijo mi padre. Vale la pena si nos lo quitan de encima, digo, si le dan una buena educación, corrigió ella rápidamente. Una semana después, mis maletas estaban hechas. Me enviaron a un internado militarizado en el norte de México. La excusa oficial fue forjar mi carácter y darme oportunidades de liderazgo. La realidad era un exilio. El día que me fui, Nana Lupe me dio una bolsita de tela con un rosario y 500 pesos que había ahorrado de su sueldo. Para emergencias, mi niño. Y recuerda, Dios no se queda con nada de nadie. Todo se paga en esta vida. Mi madre ni siquiera bajó a desayunar. Tiene migraña, dijo la doncella. Mi padre me llevó al aeropuerto. El viaje en el Mercedes fue silencioso. Solo el sonido del motor y la radio con noticias financieras. Al dejarme en la puerta de salidas, no me abrazó. Me dio una palmada rígida en el hombro y un billete de $100. No nos avergüences, Dante. El apellido pesa. Pórtate como un hombre.
El internado fue el infierno. Despertares a las 5 de la mañana, duchas de agua helada, gritos de sargentos frustrados, novatadas brutales de compañeros mayores. Lloré cada noche durante el primer mes, ahogando mis sollozos en la almohada áspera para que los otros cadetes no me escucharan y me golpearan. Pero luego, algo cambió. El infierno se enfrió. Empecé a darme cuenta de que, por primera vez en mi vida, las reglas eran claras. En casa, las reglas cambiaban según el humor de mi madre o los caprichos de Miranda. Aquí, si hacías tu cama perfectamente, nadie te gritaba. Si corrías más rápido, te respetaban. Si estudiabas, sacabas buenas notas. Era una meritocracia brutal, pero justa. Y yo estaba hambriento de justicia. Dejé de ser el niño llorón. Me convertí en el cadete perfecto. Pulía mis botas hasta que parecían espejos negros. Estudiaba mientras los otros dormían. Descubrí que tenía una mente analítica afilada, capaz de ver patrones donde otros solo veían caos. Y descubrí el negocio. Muchos de mis compañeros eran hijos de narcos, políticos corruptos o empresarios negligentes. Tenían mucho dinero en efectivo pero cero disciplina académica. Necesitaban aprobar para que sus padres les siguieran comprando coches y vicios. Empecé a cobrar por hacer tareas. Ensayo de historia, 200 pesos. Problemas de álgebra, 50 pesos cada uno. Proyecto de ciencias garantizado con 1.000 pesos. El dinero empezó a acumularse. Guardaba los billetes en una caja de seguridad falsa que hice dentro de un libro hueco de Don Quijote. Contar ese dinero por las noches me daba una paz que nunca había sentido. Esos billetes no eran un regalo envenenado de mis padres. Eran míos. Eran el fruto de mi cerebro, de mi esfuerzo. Ese dinero representaba mi libertad. Cada vez que volvía a casa en vacaciones, que eran pocas, porque siempre buscaba cursos de verano para no regresar, el contraste era más violento. Miranda crecía rodeada de lujos absurdos, volviéndose más vacía y cruel. Yo volvía más duro, más callado, más rico en secreto. Me di cuenta de que ya no necesitaba su amor. Ni siquiera necesitaba su aprobación. Solo necesitaba su dinero para pagar mi universidad y largarme para siempre. Pero incluso eso, el destino, y mi orgullo, me lo negaría, obligándome a construir mi propio imperio desde las cenizas. La universidad fue mi campo de batalla definitivo. Cuando llegó el momento de elegir, mis padres asumieron que iría a una universidad privada de élite, de esas donde se paga más por el estacionamiento del BMW que por los libros. Y donde el networking social es más importante que el plan de estudios. Querían que estudiara administración de empresas para que, eventualmente, pudiera ayudar en el negocio familiar, es decir, hacer el trabajo sucio mientras ellos viajaban. Yo tenía otros planes. Apliqué en secreto al ITAM, Instituto Tecnológico Autónomo de México, una de las universidades más rigurosas y respetadas del país en economía. Y no solo apliqué, obtuve una beca del 100% por excelencia académica. La conversación con mi padre fue breve y brutal. ¿Beca? Escupió la palabra como si fuera un insulto. ¿Qué van a pensar mis socios? ¿Que no tengo dinero para pagar la educación de mi hijo? Es una vergüenza, Dante. Es un honor, papá. Es por mérito. El mérito es para los pobres. Nosotros tenemos apellido. Te prohíbo aceptar esa beca. Yo pagaré tu colegiatura en la Anáhuac o la Ibero, donde están los hijos de mis amigos. No, dije. Fue la primera vez que le dije que no mirándolo a los ojos. Voy a estudiar donde yo quiera. Y si no quieres pagar, no pagues. Tengo la beca. Me corrió de la casa esa misma noche. Si eres tan hombrecito, mantente solo, me gritó mientras Gisela lloraba en el sofá, no porque me fuera, sino por el drama de la situación. Me fui con 2 maletas y mis ahorros del internado. Renté un cuarto minúsculo cerca de la universidad. Olía a humedad y las paredes eran de papel, pero era mi castillo. Los siguientes 4 años fueron una neblina de café barato, libros de econometría y trabajos de medio tiempo. Fui mesero, fui capturista de datos, fui tutor de matemáticas.
Dormía 4 horas al día. Comía atún de lata y arroz. Pero cada en mis calificaciones, cada peso que ahorraba, era una victoria contra ellos. Fue en la biblioteca, en mi tercer año, donde conocí a Silvia. Ella estaba luchando con una fotocopiadora atascada, maldiciendo en voz baja. Esa máquina tiene un sensor defectuoso en la bandeja 2, le dije sin levantar la vista de mi laptop. Ella se giró. Tenía el cabello recogido en un chongo desordenado, gafas de pasta y una camiseta que decía la justicia es ciega, pero yo no. ¿Y tú eres el técnico o solo un observador pasivo? Me respondió con una ceja alzada. Me reí. Fue la primera vez que me reí de verdad en meses. Soy Dante. Y sé cómo arreglarla. Silvia era todo lo que mi mundo no era. Venía de una familia de clase media trabajadora. Su padre era profesor de historia, su madre enfermera. Vivían en un departamento modesto en la colonia Narvarte, lleno de libros, plantas y ruido. Ruido feliz. Me enamoré de ella no solo por su inteligencia afilada, estudiaba derecho y podía debatir a cualquiera hasta dejarlo mudo, sino por su normalidad. En su casa, la gente se gritaba, pero se perdonaba. Se abrazaban. Se preocupaban si alguien llegaba tarde. Tus padres son intensos, me dijo Silvia la primera vez que le conté sobre mi familia, omitiendo los peores detalles. Mis padres son un caso clínico, corregí. Cuando me gradué, mis padres no fueron a la ceremonia. Enviaron un arreglo floral enorme y vulgar que ocupaba medio pasillo, con una tarjeta genérica. Miranda ni siquiera mandó un mensaje, estaba demasiado ocupada en un viaje de autodescubrimiento en Ibiza, financiado por papá, que consistía básicamente en fiestas en yates. Silvia y sus padres estuvieron ahí. Su mamá me llevó un tupper con enchiladas para celebrar. Comimos sentados en el pasto del campus, con mi diploma en la mano. Me sentí más rico que mi padre en toda su vida. A los 25 años, junto con 2 compañeros de la carrera, fundé una startup fintech. Desarrollamos un algoritmo para evaluar el riesgo crediticio de personas no bancarizadas usando datos alternativos. Era un mercado virgen en México. Trabajamos desde un garaje, cliché, pero cierto, durante 2 años, sin sueldo, comiendo ramen. Y entonces, boom. Un banco internacional vio el potencial. Nos compraron por una cifra que tenía tantos ceros que tuve que contarla 3 veces para creerlo. De la noche a la mañana, me convertí en multimillonario. Pero no le dije a nadie. Solo a Silvia. Compré un penthouse en Polanco, pero lo puse a nombre de un fideicomiso. Seguí manejando mi coche modesto un tiempo. No quería que mis padres olieran la sangre. Sabía que si se enteraban de mi fortuna real, vendrían por mí como tiburones. Para ellos, yo seguía siendo el hijo que trabajaba en computadoras, un empleo que mi madre describía a sus amigas como técnico. Mientras mi estrella ascendía en secreto, la estrella de la familia RG empezaba a parpadear y apagarse. Miranda cumplió 18, luego 21. Se convirtió en el epítome de la niña bien inútil. Intentó estudiar diseño de modas, lo dejó al mes. Intentó comunicación, lo dejó porque las clases eran muy temprano. Finalmente, decidió que su vocación era ser influencer. Tengo carisma, mamá. La gente me ama, decía, posando frente al espejo. Mis padres, en lugar de darle un golpe de realidad, le dieron una tarjeta de crédito sin límite. Financiaron su estilo de vida para que pudiera postear fotos en Tulum, en Aspen, en París. Compraban seguidores bots para inflar sus números. Pero mantener a una princesa cuesta caro. Y el imperio de Rodolfo no era tan sólido como el concreto que vendía. El mercado inmobiliario cambió. Las tasas de interés subieron. Rodolfo, acostumbrado a hacer negocios con apretones de manos y sobornos, no supo adaptarse a la era digital y de transparencia. Sus proyectos se retrasaban. Sus deudas crecían. Empezaron a vender activos discretamente. Primero fue la casa de descanso en Valle de Bravo. Ya no vamos tanto, nos aburre, dijeron. Luego fueron los coches clásicos de colección. Rodolfo quiere simplificar su vida.
Eran mentiras piadosas para cubrir la gangrena financiera. Miranda conoció a Iker en este periodo. Iker era un clon masculino de Miranda. Hijo de una familia de abolengo venido a menos, vivía de la apariencia. Manejaba un Porsche que era leasing, usaba relojes que eran réplicas de alta calidad o originales comprados con deuda, y hablaba con ese acento arrastrado insoportable de los mirreyes. Eran la pareja perfecta para Instagram. Vacíos, guapos y totalmente dependientes del dinero de sus padres. El punto de inflexión fue la fiesta de cumpleaños número 25 de Miranda. Mis padres, desesperados por mantener la imagen de éxito, organizaron una fiesta temática de El Gran Gatsby. Alquilaron una mansión histórica. Contrataron acróbatas, fuentes de champán, una orquesta de jazz. Yo asistí por obligación social y morbo. Llevaba un traje hecho a medida, mi pequeño lujo secreto, y un reloj Patek Philippe que ocultaba bajo la manga. Vi a mi padre en la barra. Estaba sudando, aunque el aire acondicionado estaba al máximo. Bebía whisky como si fuera agua. Dante, qué bueno que viniste, me dijo, con la voz pastosa. Mira todo esto. Esto es clase, ¿eh? No como tus cositas de internet. Es impresionante, papá, dije neutralmente. Miranda se lo merece. Es una estrella. En ese momento, vi al organizador del evento acercarse a mi madre. Discutían en voz baja. Me acerqué, fingiendo buscar un bocadillo. Señora, la tarjeta fue rechazada. Necesitamos el pago del saldo final ahora o los meseros dejarán de servir, decía el hombre, incómodo. Es un error del banco. Siseó mi madre, con una sonrisa congelada en la cara para que los invitados no notaran el pánico. Mañana a primera hora lo arreglo. Lo siento, señora. Instrucciones estrictas. Pago ahora o cortamos el servicio. Mi madre se quitó un anillo de diamantes discretamente y se lo deslizó en la mano al organizador. Toma esto como garantía. Vale el doble de lo que te debo. Pero no pares la música. El hombre miró el anillo, asintió y se retiró. Sentí una mezcla de asco y fascinación. Estaban canibalizando su propio patrimonio, pieza por pieza, para alimentar la fantasía de Miranda. Eran adictos a la apariencia. Y como todo adicto, eventualmente tocarían fondo. Yo solo esperaba no estar cerca cuando la sobredosis ocurriera. Si te está gustando esta historia de drama y venganza, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y comentar justicia abajo. Ayúdanos a crecer. 2 años después, Silvia y yo nos casamos. No queríamos un circo. Queríamos algo que fuera nuestro. Elegimos Venecia porque ahí, en un pequeño puente bajo la lluvia, le había pedido que fuera mi novia años atrás. Para entonces, mi fortuna era sólida, pero discreta. Decidí que mi boda sería mi primer acto público de destape, pero con clase. No quería ostentación vulgar, quería lujo silencioso. Alquilamos un palacio del siglo XV en el Gran Canal. Invitamos a 80 personas. Amigos cercanos, socios, la familia de Silvia. Y, por desgracia, a mi familia. Les pagué los vuelos en primera clase y la estancia en el Hotel Danieli. No porque se lo merecieran, sino porque sabía que no podían pagarlo ellos mismos y no quería darles la excusa de no fuimos porque Dante no nos apoyó. La llegada de Miranda a Venecia fue un presagio. Se quejó del olor de los canales, se quejó de que no había Uber, hay taxis acuáticos, idiota, se quejó de que los italianos no hablaban español. Pero lo peor fue el día de la boda. Silvia llevaba un vestido de seda minimalista, elegante, etéreo. Se veía como una musa renacentista. Miranda apareció vestida de novia. Llevaba un vestido largo, de encaje blanco brillante, con una cola de 1 metro. Incluso llevaba una especie de tocado de flores blancas en el pelo. Cuando entró al salón de recepción, se hizo un silencio tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Los invitados murmuraban. ¿Esa es la novia?, preguntó un socio mío de Londres. No, es la hermana loca, respondió alguien más. Silvia, mi maravillosa y letal Silvia, no hizo un escándalo.
Se acercó a Miranda con una copa de vino tinto en la mano, peligrosamente cerca, y le sonrió. Miranda, qué interesante elección. Me encanta cómo reciclas. Ese vestido parece de una primera comunión que salió mal. Muy vintage. Miranda se puso roja de rabia, pero no pudo replicar porque mi madre se interpuso. Ay, Silvia, no seas insegura. El blanco es el color de la pureza. Miranda solo quería verse fresca. Además, el marfil de tu vestido se ve un poco viejo al lado del de ella, ¿no crees? Ahí estaba. El veneno de Gisela. La cena fue exquisita. Risotto de trufa blanca, langosta, vinos de la Toscana. Mi padre, borracho de envidia y Chianti, se levantó para brindar. Salud por mi hijo Dante, dijo, balanceándose. Que finalmente aprendió a gastar el dinero. Aunque claro, todo esto es muy europeo. En México hacemos las fiestas con más corazón, ¿saben? Aquí todo es muy frío. Como Dante. Nadie aplaudió. Solo hubo un tintineo incómodo de cubiertos. Mis suegros miraban a mis padres como si fueran extraterrestres maleducados. No les hagas caso, me susurró Silvia, apretando mi mano. Esta noche es nuestra. Ellos son solo espectadores celosos. Miranda pasó toda la noche subiendo historias a Instagram. Se tomaba fotos en los balcones, posaba con los meseros guapos, hacía videos bailando sola en medio de la pista. En un momento, la escuché hablando con Iker, que no había ido porque tenía negocios, alias no tenía dinero para el vuelo. Bebé, tienes que ver esto. Es lindo, pero súper aburrido. Cero ambiente. Cuando nos casemos, vamos a hacer algo 1000 veces mejor. Vamos a humillar esta boda. Te lo juro. Me acerqué por detrás. Espero que estés disfrutando el champán gratis, Miranda, le dije al oído. Ella saltó del susto y colgó el teléfono. Ay, Dante. No seas resentido. Solo decía que, cada quien tiene sus gustos. Tu boda es muy, tú. Gris. Es platino, Miranda. Y está pagada al contado. Disfruta la noche. Me alejé, sabiendo que la semilla de la envidia ya había germinado en su cerebro podrido. Miranda no podría soportar que su hermano Gris tuviera una boda de cuento de hadas. Querría superar esto. Y esa necesidad patológica de superarme sería su tumba. Regresar a la realidad de la Ciudad de México fue un choque. Nosotros volvimos a nuestra vida tranquila y próspera. Mis padres y Miranda volvieron a su castillo de naipes que se tambaleaba con la brisa. 3 meses después de mi boda, Miranda anunció su compromiso. Iker le propuso matrimonio en un globo aerostático sobre Teotihuacán. Todo patrocinado por una marca de mezcal a cambio de menciones en Instagram. El anillo era grande, vulgar y sospechosamente brillante. Me caso. Publicó ella. Almohadilla boda del siglo, almohadilla Miranda y Iker, almohadilla amor verdadero. La maquinaria de la fantasía se puso en marcha. Miranda tenía una visión clara, quería una boda de destino. Venecia ya estaba quemada por mí. Quería playa. Pero no Acapulco ni Cancún. Quería Hawái. Maui es lo más top ahorita, declaró en una cena familiar a la que asistimos. Quiero el Four Seasons. Quiero atardecer, fuego, bailarines polinesios. Quiero que sea icónico. Hizo los números con su wedding planner, la más cara de la ciudad, por supuesto. El presupuesto inicial rondaba los $200,000. Mis padres dijeron que sí. Por supuesto que dijeron que sí. ¿Cómo iban a decirle que no a su princesa? ¿Cómo iban a admitir que no tenían liquidez? Empezaron a dar anticipos pequeños con tarjetas de crédito que rotaban. Pidieron préstamos a corto plazo con intereses usureros. Hipotecaron en secreto una propiedad que ya estaba hipotecada, un delito, por cierto. Estaban cavando un hoyo para tapar otro. Pero el destino tiene un sentido del humor cruel. Un mes antes de la boda, el esquema colapsó. Una demanda masiva contra la constructora de mi padre por vicios ocultos en un edificio de lujo congeló todas sus cuentas corporativas y personales.
Fue noticia en los periódicos financieros, pero ellos lograron mantenerlo fuera de las revistas de sociales. De repente, no tenían acceso a efectivo. Nada. El hotel en Hawái exigía el pago final. El catering exigía el pago. Las flores, el DJ, los vuelos. Si no pagaban en 48 horas, todo se cancelaba. Y cancelar significaba explicar. Explicar significaba admitir la ruina. Yo lo sabía todo. Tengo alertas de Google con el nombre de mi padre y mis contactos en el sector bancario me habían avisado del congelamiento. Van a venir por ti, Dante, me dijo Silvia una noche, mientras cenábamos en nuestra terraza. Eres su única salida. Lo sé. ¿Qué vas a hacer? Silvia dejó su tenedor y me miró fijamente. Ella conocía mi dolor. Sabía cuántas noches me había despertado sudando por los recuerdos del internado. Voy a darles una lección de economía, dije, bebiendo un sorbo de vino. Y de moral. Ten cuidado. Son peligrosos cuando están desesperados. Yo soy más peligroso, Silvia. Porque yo no tengo nada que perder con ellos. Ellos tienen todo que perder, su imagen. 2 días después, llegó la invitación. No a la boda, sino a una cena íntima de reconciliación en la mansión de Lomas. El mensaje de mi madre decía, hijo, te hemos extrañado. Queremos arreglar las cosas antes de la boda de tu hermana. Ven a cenar. Solo familia. Reconciliación. Qué palabra tan dulce para envolver una petición de dinero. Me puse mi mejor traje. Silvia se puso un vestido rojo sangre, para la guerra, dijo ella. Condujimos hacia la casa de mi infancia, listos para la batalla final. La mansión olía a cera de muebles y a flores viejas. Nana Lupe nos abrió la puerta. Se veía más pequeña, más encorvada. El señor está en el estudio bebiendo, me susurró. La señora está en la cocina gritándole a la cocinera. Tengan cuidado, mijo. El aire está muy pesado hoy. Le di un beso en la frente y le deslicé un sobre con dinero discretamente en su delantal. Cómprate algo bonito, Nana. Y si las cosas se ponen feas, vete a tu cuarto. Entramos al comedor. La mesa estaba puesta con la vajilla de porcelana de Limoges, la que solo se usaba para visitas de estado o desastres inminentes. Rodolfo y Gisela entraron 5 minutos después. Se habían esforzado en parecer normales, pero el estrés se filtraba por sus poros. A mi padre le temblaban ligeramente las manos. Mi madre tenía el maquillaje un poco más grueso de lo normal, tratando de ocultar las ojeras. Hijo. Silvia. Exclamó mi madre, dándonos besos al aire. Qué gusto verlos. Qué elegantes. Silvia, ese vestido es muy llamativo. Gracias, Gisela. Me gusta que me vean, respondió Silvia con una sonrisa afilada. La cena fue un ejercicio de tortura. Hablamos del clima. Del tráfico. De todo menos del elefante de $200,000 en la habitación. Finalmente, cuando sirvieron el café, Rodolfo se aclaró la garganta. Dante, queríamos hablar contigo de algo importante. De hombre a hombre. De empresario a empresario. Aquí vamos. Dime, papá. Tenemos un bache temporal de liquidez. Un malentendido legal con unos permisos de construcción. Nada grave, mis abogados lo están resolviendo. Pero las cuentas están congeladas por unos días. Ajá, dije, revolviendo mi café. ¿Y? El problema es que tenemos que liquidar los pagos de la boda de Miranda mañana. Son. Miró un papelito, $158,000 pendientes. Si no pagamos, cancelan todo. Mi madre intervino, con lágrimas instantáneas en los ojos. Y Miranda se moriría, Dante. Y se moriría de la vergüenza. Ya invitó a todos. Ya tiene el vestido. No podemos hacerle esto. Ella es tan frágil. ¿Y qué quieren que haga yo? Pregunté, fingiendo inocencia. Préstamos el dinero, dijo mi padre. Solo por unas semanas.
En cuanto se desbloqueen las cuentas, te lo devuelvo con intereses. Te firmo lo que quieras. $158,000. Silvé. Eso es mucho dinero, papá. Para ti no lo es, espetó él, perdiendo la paciencia. Sabemos que te va bien. Vimos tu coche nuevo. Vimos tu boda. No seas tacaño con tu propia sangre. Miré a Silvia. Ella asintió imperceptiblemente. Tengo una pregunta, dije. ¿Miranda sabe de esto? ¿Sabe que están quebrados y que están mendigando dinero a su hermano el aburrido? Claro que no. Gritó mi madre. Y no puedes decirle. Le romperías el corazón. Ella te admira, en el fondo. Pero es orgullosa. Si sabe que tú pagaste, se sentirá mal. Queremos que sea un regalo anónimo, bueno, de nosotros. Que ella piense que sus padres le dieron la boda de sus sueños. La audacia era impresionante. Querían mi dinero, pero querían llevarse el crédito. Querían seguir siendo los Reyes Magos mientras yo pagaba la factura. La ira me calentó la sangre, pero la mantuve bajo control. Respiré hondo. Está bien, dije. Se quedaron helados. No esperaban que fuera tan fácil. ¿De verdad? Preguntó mi madre, con una sonrisa codiciosa apareciendo en su rostro. Sí. Pero tengo condiciones. Lo que quieras, hijo. Lo que quieras. Primero, yo pago directamente a los proveedores. No les doy el efectivo a ustedes. No confío en su administración. Mi padre apretó la mandíbula, pero asintió. Segundo, quiero firmar un contrato de préstamo. Legal. Ante notario si es posible, o al menos un documento privado vinculante ahora mismo. Hecho, dijo mi padre. Y tercero, me incliné hacia adelante. Quiero dar el discurso de apertura en la boda. Quiero ser el padrino de honor. Se miraron confundidos. ¿A tú? Pero si odias hablar, dijo Gisela. Es la boda de mi hermanita. Quiero decirle cuánto la quiero. Quiero que sea especial. Ellos vieron esto como mi sumisión final. Pensaron que yo estaba comprando mi entrada de regreso a la familia. Que estaba desesperado por su aprobación. Nos parece maravilloso. Dijo mi madre. Será un momento muy emotivo. Silvia sacó el contrato de su bolso. Casualidad, traía uno preparado, dijo ella secamente. Firmaron. Vendieron su alma y su dignidad por una fiesta en Hawái. Y yo compré el derecho a destruirlos. Los días siguientes fueron frenéticos. Me convertí en el Salvador en las sombras. Me reuní con la wedding planner, una mujer llamada Regina que olía a estrés y mentas. Señor Dante, gracias a Dios. Estábamos a punto de liberar las fechas. Aquí está la transferencia, le mostré la confirmación en mi iPad. Quiero ver cada factura. Cada flor. Cada botella. Por supuesto. Revisé los gastos. Era obsceno. $25,000 en decoración floral, orquídeas voladas desde Tailandia. $400 por cubierto en la cena. Una banda de covers que cobraba $15,000 por 3 horas. Fuegos artificiales sobre el mar, $10,000. Pagué todo. Cada vez que daba a aceptar en la transferencia bancaria, sentía una punzada de dolor financiero, pero luego pensaba en el momento del discurso y el dolor se convertía en anticipación. Estaba invirtiendo en mi justicia. Mientras tanto, mis padres y Miranda vivían en una nube de negación. Fui a cenar con ellos una vez más antes del viaje. Miranda estaba radiante, hablando de su luna de miel en Bora Bora, que Iker supuestamente pagaría, pero que probablemente terminaría en mi tarjeta también si me descuidaba. Eres el mejor hermano del mundo, Dante, me dijo Miranda, abrazándome distraídamente mientras enviaba un WhatsApp. Papá me dijo que ayudaste con unos trámites logísticos para liberar los pagos. Gracias por hacer el mandado. Hacer el mandado. Así es como mi padre le había explicado mi intervención.
No como el salvador financiero, sino como el chico de los recados que fue al banco. De nada, Miranda. Todo sea por ti. Oye, ¿y tu discurso? Preguntó. Espero que no sea aburrido. No hables de economía, por favor. Hazlo corto y di que soy bonita. Será inolvidable, te lo prometo. Esa noche, escuché a mi madre hablando por teléfono en la terraza. Sí, nena, todo listo. Hawái nos espera. Ay, no, Dante solo va de invitado. Ya sabes cómo es, un poco intenso. Le dejamos dar un discursito para que se sienta parte, pobrecito. En el fondo, creo que quiere compensar por no ser tan exitoso socialmente como Miranda. Me reí en la oscuridad. Pobrecito. Esa palabra selló su destino. No habría piedad. Preparé mi presentación como si fuera el lanzamiento de un producto de Apple. Contraté a un diseñador gráfico freelance, firmando un acuerdo de confidencialidad estricto, para que hiciera las diapositivas. ¿Quiere que ponga las facturas reales en la pantalla gigante? Me preguntó el diseñador, incrédulo. Sí. En alta resolución. Que se vean los ceros. Wow. Esto es, intenso. ¿Es para una demanda? No. Es para una boda. El diseñador me miró con miedo y respeto. También contacté al equipo audiovisual del hotel en Hawái. Les envié un soborno generoso, $500 al técnico jefe, para asegurarme de que mi iPad tuviera prioridad absoluta en el sistema de proyección y sonido. Pase lo que pase, nadie corta mi micrófono, le dije por teléfono. Entendido, señor. Su micrófono es Dios. La noche antes de volar a Hawái, Silvia me encontró sentado en la sala, mirando el contrato firmado por mis padres. ¿Estás nervioso?, preguntó, masajeando mis hombros. No. Estoy triste. ¿Por qué? Porque una parte de mí, una parte muy estúpida y pequeña, todavía deseaba que en esa cena me dijeran, hijo, te queremos. Gracias. Si hubieran mostrado un gramo de humildad, tal vez habría pagado la boda y me habría callado la boca. Pero eligieron la mentira hasta el final. Ellos eligieron, Dante. Tú solo estás respondiendo. Recuerda cómo te trataron en el internado. Recuerda cómo te ignoraron en tu graduación. Recuerda Venecia. Silvia tenía razón. La nostalgia es una mentirosa. No podía permitir que la debilidad me detuviera ahora. El Four Seasons Mawiat Bailea es el paraíso en la tierra. Palmeras, brisa suave, olor a flores de frangipani. La familia llegó en oleadas. Los parientes de Iker eran ruidosos, gente de Nuevo Rico que intentaba parecer de viejo abolengo. Iker se paseaba con un traje de lino blanco y un sombrero panamá, gritando órdenes a los botones. Mis padres actuaban como los anfitriones perfectos. Rodolfo firmaba vouchers de extras a la cuenta maestra, mi cuenta, sin siquiera mirar los montos. Y champán para todos. Gritaba en la piscina. Poneos a mi cuenta. Yo observaba desde mi camastro, detrás de mis gafas de sol. Cada botella que pedían era una bala más en mi cargador. El día de la boda llegó. La ceremonia fue al atardecer, en un prado con vista al océano. Fue hermosa, tengo que admitirlo. Regina, la planner, había hecho un trabajo espectacular con mi dinero. Miranda caminó hacia el altar con un vestido de Vera Wang que costaba más que un coche compacto. Mi padre la llevaba del brazo, hinchado de orgullo y vanidad. Lloraron. Se abrazaron. Iker leyó unos votos que claramente había copiado de Google, eres mi ancla y mi vela. La recepción fue en el gran salón de baile. Cientos de velas. Centros de mesa que eran árboles reales pintados de dorado. Nos sentamos a cenar. Mi mesa estaba relegada a un costado, cerca de la puerta de servicio. La mesa de honor estaba en el centro, sobre una tarima. El maitre se acercó al micrófono. Y ahora, para dar inicio a esta velada mágica, recibamos al hermano de la novia, Dante, quien tiene unas palabras especiales. Hubo aplausos educados. Me levanté.
Me ajusté el saco de mi smoking. Tomé mi iPad. Caminé hacia el escenario. El camino se sintió eterno, como caminar hacia el patíbulo, pero yo era el verdugo. Subí a la tarima. La luz del reflector me cegó por un segundo. Miré a la multitud. Vi a mis padres sonriendo con condescendencia. Vi a Miranda retocándose el brillo labial. Vi a Iker bostezando. Conecté el cable. Hola a todos. Buenas noches. Soy Dante, el hermano mayor de Miranda. Hice una pausa. El silencio era respetuoso. Dicen que el amor no cuesta nada. Que es el único tesoro que no se puede comprar. Y viendo a mi hermana hoy, tan hermosa, tan feliz, uno quiere creer que eso es verdad. Sonreí a mis padres. Ellos me devolvieron la sonrisa, pensando que iba a soltar un cliché sentimental. Pero mis padres, Rodolfo y Gisela, me enseñaron una lección diferente. Me enseñaron que el amor, o al menos la imagen del amor, tiene un precio muy específico. Me enseñaron que para mantener el estatus de la familia perfecta, no hay límite en lo que uno debe gastar o sacrificar. Rodolfo asintió solemnemente, tomando su copa de vino. Exacto, parecía decir. Hace 2 meses, mis padres me invitaron a cenar. Fue una cena emotiva. Me confesaron algo que nadie en esta sala sabe. Me confesaron que, debido a una serie de, digamos, malentendidos legales y demandas por fraude, sus cuentas estaban congeladas. Que estaban en bancarrota técnica. El sonido de la copa de mi padre al chocar contra la mesa fue el primer indicio del desastre. El vino se derramó sobre el mantel blanco. Un murmullo bajo recorrió la sala. ¿Qué dijo?, preguntó alguien. Me dijeron que no tenían ni un peso para pagar esta boda, continué, elevando la voz para cortar el murmullo. Que iban a tener que cancelar el sueño de su princesa. Y me pidieron, casi de rodillas, que yo la salvara. Gisela se puso de pie, pálida como la cera. Dante, cállate. Es una broma, es una broma. Gritó, con la voz aguda por el pánico. No es una broma, mamá, dije fríamente. Y tengo los recibos para probarlo. Deslicé el dedo por el iPad. La pantalla gigante detrás de mí, que mostraba un monograma de M.I., cambió de golpe. Apareció una hoja de cálculo gigante, con el título Costos de la boda, pagado por Dante. Quiero que todos aprecien el valor de esta noche. Señalé con el dedo. El vestido de Miranda, $15,000 americanos. Pagado por mí el 12 de febrero. Las flores importadas que están oliendo ahora, $22,000 americanos. Pagadas por mí el 15 de febrero. El alquiler de este salón, $50,000 americanos. Pagado por mí. El alcohol que mi padre está bebiendo para olvidar su deuda, $30,000 americanos. La sala estaba en shock. Nadie se movía. Los meseros se habían quedado congelados con las bandejas en la mano. Seguridad. Gritó Rodolfo, rojo púrpura, intentando subir al escenario. Pero se tropezó con su propia silla y cayó al suelo. Nadie lo ayudó. En total, continué, implacable, he gastado $158,450 en esta fiesta. Y lo hice con una condición, que pudiera decir la verdad. Cambié la diapositiva. Apareció la foto del contrato que firmaron en la cena. Y al lado, capturas de pantalla de los mensajes de WhatsApp de mi madre a su amiga. Dante es un resentido, pero su dinero no sirve. Lo estamos usando para salvar la boda. Después nos deshacemos de él. Un grito ahogado salió de la garganta de Miranda. Se había puesto de pie, mirando la pantalla con horror. Leyó las palabras de su madre. ¿Mamá? Susurró, pero en el silencio del salón, se escuchó como un grito. Iker estaba mirando su teléfono, probablemente revisando si las noticias de la bancarrota eran reales. Su cara de interés se transformó en asco. Se alejó de Miranda físicamente. Así que, concluí, mi voz resonando como un martillo, disfruten la fiesta. Está pagada.
Es mi regalo de despedida para una familia que nunca me vio como un hijo, sino como un recurso. La deuda está saldada. Y mi relación con ustedes, también. Dejé el micrófono caer. El boom sordo reverberó en los altavoces. Bajé del escenario. Mi madre estaba en el suelo, sollozando histéricamente, agarrándose el pecho. Y me da algo, gritaba, pero nadie le creía ya. Mi padre estaba siendo retenido por el padre de Iker, que le gritaba cosas como estafador y mentiroso. Miranda estaba sola en el centro de la mesa principal, una figura blanca y pequeña en medio del naufragio, llorando con las manos en la cara. Caminé hacia la salida. Silvia me esperaba en la puerta, con una sonrisa de orgullo feroz. Me tomó del brazo. Vámonos, amor, dijo. Tengo hambre y aquí huele a podrido. Salimos al aire fresco de la noche havaiana, dejando atrás el incendio más caro de la historia. El resto de la noche lo pasamos en nuestra habitación, pero no pudimos dormir inmediatamente. La adrenalina es una droga potente. Nos sentamos en el balcón, comiendo sándwiches del servicio a la habitación y bebiendo el vino que habíamos traído nosotros. Abajo, la fiesta se había desintegrado. A través de los mensajes de texto de tía Carlota, que me enviaba reportes en vivo como si fuera una corresponsal de guerra, supe lo que pasó. La madre de Iker le tiró una copa de vino a Gisela. Dijo que eran unos nacos muertos de hambre. Iker se fue. Agarró a sus amigos y se fueron a un bar en Kiel. Dejó a Miranda sola. Rodolfo intentó golpear al DJ porque no apagó la pantalla, pero se resbaló y creo que se torció el tobillo. Patético. La policía del hotel llegó para calmar los ánimos. Están desalojando el salón. Leí los mensajes en voz alta a Silvia. ¿Crees que fuimos demasiado lejos? Preguntó ella, mirando las estrellas. No, dije. Solo aceleramos lo inevitable. Iban a descubrir la quiebra tarde o temprano. Iker iba a dejar a Miranda en cuanto se acabara el dinero. Solo les ahorré años de mentiras. Fue una eutanasia social. Eres terrible, dijo ella, besándome. Soy libre, respondí. A las 3 de la mañana, escuchamos un golpe tímido en la puerta. Abrí. Era Miranda. Ya no parecía una princesa. El vestido de $15,000 estaba manchado de vino y lodo en el dobladillo. No tenía zapatos. El maquillaje era un desastre abstracto sobre su cara. ¿Puedo pasar? Su voz era un susurro roto. Me hice a un lado. Entró y se dejó caer en el sofá, como si le hubieran cortado los hilos. Se fueron, dijo, mirando a la nada. Iker se fue. Me dijo que va a pedir la anulación mañana. Dijo que se casó bajo falsas pretensiones. Lo siento, Miranda. ¿Es verdad que mamá dijo eso? ¿Que solo te estaban usando? Saqué mi teléfono y reproduje el audio de la cena, la parte que no puse en la pantalla. La voz de Gisela sonó clara y cruel, él es un resentido. Que pague y se calle. Miranda cerró los ojos y las lágrimas rodaron silenciosas. Toda mi vida, pensé que yo era especial. Pensé que me daban todo porque me querían más. Pero solo era un adorno. Era su muñeca para presumir. Y tú eras el banco. Exacto. ¿Ahora qué hago, Dante? No tengo nada. No tengo casa, no tengo marido, no tengo dinero. Papá dice que nos van a quitar la mansión la próxima semana. Ahora creces, le dije. Tienes 24 años. Estás sana. Tienes 2 manos y un cerebro que no has usado en años. Úsalos. ¿Me vas a ayudar? No con dinero. Nunca más con dinero. Pero si quieres buscar trabajo, si quieres estudiar de verdad, te puedo orientar. Pero el cajero automático se cerró, Miranda. Para siempre. Ella asintió lentamente. Se levantó, se limpió la cara con el dorso de la mano y me miró. Por primera vez en su vida, me miró no como a un sirviente o un rival, sino como a un hermano. Gracias por la verdad. Dolió como el infierno, pero gracias.
Se dio la vuelta y salió, arrastrando su vestido arruinado por el pasillo del hotel. Hicimos el check-out a la mañana siguiente. El lobby del hotel estaba extrañamente tranquilo, como el ojo de un huracán que ya pasó. Mientras esperábamos el coche, aparecieron mis padres. Se veían devastados. Mi padre cojeaba. Mi madre llevaba unas gafas de sol enormes y un sombrero, tratando de esconder su identidad, pero su postura derrotada la delataba. Nos vieron. Gisela intentó desviar la mirada, pero Rodolfo, impulsado por una última chispa de orgullo herido, se acercó a mí. Espero que estés feliz, siseó. Nos has arruinado. Somos el hazmerreír de México. Mi teléfono no para de sonar. Los socios, los amigos, todos saben. Yo no los arruiné, papá. Ustedes se arruinaron hace años. Yo solo publiqué el obituario. Eres un monstruo. Gritó mi madre, perdiendo la compostura. Después de todo lo que te dimos. La educación, la vida de lujo. Me dieron cosas, mamá. Nunca me dieron un hogar. Y la educación, esa me la pagué yo, ¿recuerdas? La beca que tanto despreciabas. Estás muerto para nosotros, dijo Rodolfo. No vuelvas a buscarnos. No eres mi hijo. Me acerqué a él, invadiendo su espacio personal por primera vez en mi vida. Él retrocedió, asustado. No te preocupes, Rodolfo. No los voy a buscar. Y sobre el dinero, los $158,000. Considérenlo un regalo. No voy a cobrarles. No quiero que me deban nada. No quiero ningún hilo que me ate a ustedes. Son libres de su deuda, y yo soy libre de ustedes. Me giré hacia Silvia, que me esperaba en el coche descapotable con el motor en marcha. Vámonos, le dije. Subí al coche y no miré atrás. Dejé a mis padres parados en la acera del hotel, dos figuras empequeñecidas por su propia vanidad, esperando un taxi porque ya no tenían chofer ni dignidad. El vuelo de regreso fue silencioso, pero pacífico. Al llegar a México, el escándalo había estallado en las redes sociales. Alguien había grabado mi discurso y lo había subido a TikTok. Tenía millones de vistas. Los comentarios eran brutales contra mis padres y Miranda. Justicia poética, decían unos. Héroe nacional, decían otros. Hubo algunos que me llamaron cruel, claro. Pero la mayoría entendía. Bloqueé los números de mis padres. Bloqueé los números de sus amigos voladores que intentaban intermediar o chismear. Cambié las cerraduras de mi corazón. Una semana después, me enteré por tía Carlota de que el banco había ejecutado la hipoteca de la mansión en Lomas. Mis padres fueron desalojados. Tuvieron que irse a vivir a un departamento pequeño en una zona de clase media-baja, algo que para ellos era peor que la cárcel. Miranda cumplió su palabra, a medias. No volvió con ellos. Se fue a vivir con una amiga y consiguió un trabajo de recepcionista en una estética. Es un comienzo. Me envió un correo electrónico ayer, Dante, estoy aprendiendo a usar el transporte público. Es horrible, pero llego a tiempo. Gracias por no darme dinero. Creo que por fin estoy despertando. No le contesté. No todavía. Necesita caminar sola un tiempo más. Han pasado 6 meses desde la boda. Estoy sentado en la sala de mi penthouse. Silvia está en el sofá, leyendo un libro sobre maternidad. Sí, vamos a ser padres. Es una niña. Cuando vi el ultrasonido, sentí un terror profundo. Miedo de llevar el veneno de mis padres en la sangre. Miedo de no saber cómo amar sin condiciones. Pero luego miré a Silvia. Y miré mi vida. He construido todo esto desde cero. He roto el ciclo. Mi hija no será una princesa. No será un trofeo. Será una persona. Se le permitirá fallar, se le permitirá ser introvertida o extrovertida, se le permitirá ser ella misma. Y sobre todo, sabrá que el amor no se compra con vestidos de diseñador ni fiestas en Hawái. El amor se demuestra estando ahí. Con un pastel de elote en una cocina vacía.
A veces me pregunto si fui demasiado lejos. ¿Era necesaria tanta humillación pública? Entonces pienso en el niño de 10 años que fui. Pienso en el adolescente exiliado en el internado. Pienso en mi boda despreciada. Y me doy cuenta de que no fue venganza. Fue justicia. Fue equilibrar la balanza del universo. Mis padres querían una vida de película. Bueno, les di el final dramático que se merecían. Soy el villano en su historia, sí. Pero soy el héroe en la mía. Y eso es suficiente. Miro por la ventana hacia las luces de la ciudad. Ya no soy un fantasma. Soy real. Soy libre. Y la factura está pagada en su totalidad. ¿Y tú? ¿Crees que hice lo correcto? ¿O debí haber puesto la otra mejilla y dejar que me siguieran utilizando? Déjame tu opinión en los comentarios. Soy Dante, y esta fue mi historia. Si te gustó esta historia, por favor dale like, suscríbete y activa la campanita. Cada like es un abrazo para ese niño que comió pastel solo en la cocina. Gracias por escuchar.